En el ámbito del desarrollo personal, Dale Carnegie forma parte de esos autores imprescindibles. Sus superventas de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, publicada por primera vez en el año de 1936 como How to Win Friends and Influence People, es una de las Biblias de esta nueva ciencia humana y son muchos los norteamericanos, los estadounidenses, que consideran que Carnegie es uno de sus fundadores. El autor, nacido en el año de 1888 en Missouri y fallecido en 1955 en Nueva York, constituye su obra inspirándose en su experiencia propia, además de nutridas lecturas y en anécdotas recolectadas a lo largo de sus seminarios de formación, claro, en public speaking. Primero, lleva a la práctica su método de desarrollo personal en el marco de la YMCA en Nueva York y más tarde en el seno de su propia institución, el Dale Carnegie Institute. En su primer momento, la formación que dispensa se dirige especialmente a hombres de negocios y a comerciales. Sus testimonios se utilizan ampliamente en la redacción de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ya que demostrará la eficacia de las técnicas relacionales propuestas por Dale Carnegie. Pero la obra no solo se dirige al grupo de vendedores y emprendedores. Le ofrece a todo el mundo un modelo de comportamiento social cuyo objetivo no es solo establecer lazos de amistad, sino también hacer que estos lazos den frutos gracias a un interés común y grupal. Hoy, aquí en Crónica Lonares, vamos a hablar sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la obra en sí de este autor, Dale Carnegie, y pues espero que la disfruten, espero que se encuentren muy bien. Hoy siendo miércoles 10 de agosto del año del Señor 2022, Mercury Dice, claro, así como tenemos el programa de hoy. Hablamos de emprendurismo, hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de psicología, de distintos temas que vayan abocados a las relaciones humanas. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues comenzamos de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Dale Carnegie, como ya dijimos, nace un 24 de noviembre de 1888 en Maryville, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, en el seno de una familia de trabajadores pobres. Estudia en el Wartensburg Teacher College, el actual University Central Missouri, y al salir de la universidad, uno de sus primeros empleos consiste en vender bacon para la compañía Armond & Company. Pero gracias a su capacidad para convencer, se convierte en uno de los mejores vendedores de esa empresa. Y tras conseguir unos buenos ahorros, se lanza a la realización de su sueño, convertirse en actor. Para ello, se forma en la Academia Estadounidense de Arte Dramático de Nueva York. Claro, no tiene éxito y a falta de dinero se va a vivir al YMCA de la calle 125 en Nueva York. Es entonces cuando se le ocurre la idea de dar clases para enseñar a hablar en público. Y con el permiso del director de la YMCA de Nueva York, crea en 1912 sus primeras clases de public speaking. Aunque la improvisación está a la orden del día durante esa primera sesión,
se da cuenta de la seguridad oral de su técnica que le da a sus alumnos, que a su vez se convierten en oradores seguros y eficaces. Su método no deja de evolucionar y se enriquece en gran medida gracias a la experiencia que adquiere a lo largo de numerosas formaciones que ofrece a partir de esa fecha. Carnegie comienza a transmitirle sus habilidades a un público un poco más amplio con la redacción de su primera obra, Public Speaking, A Practical Course of Businessmen, que se publica en el año de 1926 y que será reeditada 6 años después como Public Speaking and Influencement in Business, y después lleva sus técnicas a un ámbito más general en el libro que nos concierne, How to Win Friends and Influence People, publicado en el año de 1936. A partir de este momento, los consejos de Dale Carnegie se aplican no solo en el ámbito de la gestión de personal o de la venta, sino también en las relaciones privadas, especialmente en las relaciones familiares. Al mismo tiempo, funda su propio instituto de formación, el Dale Carnegie Institute, y realiza seminarios por todo el país. El éxito de cómo ganar amigos e influir sobre las personas es tal que, cuando Carnegie fallece en el 55, ya se habían vendido más de 5 millones de ejemplares y se habían traducido a 31 idiomas. Su éxito nunca decayó y se calcula que el número de volúmenes vendidos en todo el mundo supera los 40 millones. De la misma manera, el Instituto Carnegie ha formado a más de 400,000 alumnos, y la segunda esposa del autor, Dorothy Price Waldenpool, que antes de ser su mujer era una de sus estudiantes y más tarde también se convirtió en su secretaria, hace crecer la empresa gracias a la creación de clases reservadas a las mujeres. Y tras el fallecimiento de su marido, reactualiza la obra de cómo ganar amigos e influir sobre las personas antes de que la hija de la pareja, Donna Dale, tome su relevo. Dale Carnegie, que nace en una familia muy pobre, encarna a la perfección el sueño americano, lo que se llamaba en ese entonces el self-made man, cuyas cualidades esenciales fueron trazadas en su libro, y él fallece, como ya dijimos, el 1 de noviembre de 1955, siendo rico y reconocido mundialmente, en su casa de Forest Hill, en el distrito de Queens, en Nueva York. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que nos manden sus mensajes, para que nos comenten si ya leyeron esta obra o si les llama la atención o si alguien ya se las recomendó anteriormente y no han tenido chance de poderla leer. Y si los que ya la leyeron pueden dejarnos sus mensajes de lo que se aprendió en esto, más para retroalimentar a las personas que quizás también pudieran estar interesados en este libro. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Mucho me gustaría que nos dejaran sus mensajes en YouTube, quizás para que estuvieran ahí a la vista de todas las demás personas, o que nos mandaran también sus correos electrónicos a cronicalunares.zoom@hotmail.com. Y pues ya como ustedes saben, nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Vamos a hacer nuestra pausa y nos metemos un poquito de lleno con lo que es el contexto en el cual se dieron las cosas y el ámbito en el que se desarrolló este autor de nuestro libro del día de hoy. Vamos a nuestra pausa y regresamos. En 1890, 2 años después del nacimiento de Dale Carnegie, recordemos que Estados Unidos proclama el fin de la frontera, esa noción que les es propia y que remite al espacio de colonización correspondiente a las distintas fases de la conquista de la salvaje oeste,
y se abre un próspero periodo. En este caso hay grandes avances industriales y estos pueden explotarse gracias a la estandarización y a la mecanización. Una intensa inmigración procedente de Europa alimentó esta creciente industrialización, que se coloca sobre todo en el noreste. Estados Unidos, hasta entonces poblado de granjas, se convierte en un país industrial y urbano. La Primera Guerra Mundial obliga al país a abandonar la doctrina Monroe, que pregoniza el no intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internacionales. Sale de la guerra, reforzado, como muchos sabemos, tanto a nivel económico como cultural, pero, sin embargo, la brutalidad de la crisis económica de 1929 lo sume en la Gran Depresión que pone en peligro el modelo estadounidense del éxito, basado en la voluntad y el trabajo. El gobierno intenta responder a la crisis mediante una política de grandes obras, como lo que se llamó el Tratado del New Deal. No obstante, habrá de esperar a la Segunda Guerra Mundial para que la economía del país recupere su dinamismo, y es entonces cuando Estados Unidos adquiere su estatus de superpotencia. En este contexto de profunda crisis económica de los años 30 y a partir de su experiencia como profesor de Public Speaking, Dale Carnegie crea un método de desarrollo personal basado en la gestión y en la facilitación de relaciones sociales, método teorizado en su libro, el libro del día de hoy de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Esta obra se hace un hueco en ese sueño americano del self-made man, el hombre que se construye a sí mismo, y en la necesidad que tiene el país de recuperar la energía y el entusiasmo para emprender después del trauma del Jueves Negro. De hecho, Dale Carnegie escribe sus obras de cómo ganar amigos e influir sobre las personas poco tiempo después del periodo en el que nace el psicoanálisis. Esta ciencia que emana de la medicina y que se convierte enseguida en una disciplina de pleno derecho cuyo objetivo es analizar el inconsciente de sus males y sus deseos, alimenta sin duda algunas de las reflexiones de este autor. Y aunque esta es esencialmente un método terapéutico que pretende tomar conciencia de traumas escondidos en lo más profundo de uno mismo, el psicoanálisis constituye también un conjunto de teorías que pone de relieve el determinismo de la sexualidad infantil en los problemas psiquiátricos de los adultos. Y en lo que se refiere a la noción del desarrollo personal, esta surge del psicoanálisis a través de los trabajos de Carl Gustav Jung y de Alfred Adler, y se ha aplicado sobre todo en las teorías de gestión. Podemos suponer que existe un vínculo entre estos métodos y los primeros seminarios de Carnegie, que se dirigían principalmente a jefes de empresas y a comerciales. Vamos a hacer nuestra pausa para meternos de lleno en el siguiente bloque. Mucho me gustaría, como ya les dije en el bloque anterior, que nos mandaran sus mensajes, y recuerden que nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y en iHeartRadio. En muchas de esas plataformas pueden encontrar el programa como Crónica Lonares Dizun. Y pues como les digo, mucho me gustaría que se suscribieran, que nos siguieran, que nos recomendaran, que nos compartieran, que hicieran lo que ustedes quisieran con este programa, porque a final de cuentas esto es para ustedes. Y si lo hago con tanto gusto, con tanto amor, pues es en cierto modo es para que ustedes pongan en práctica todo lo que se está aprendiendo. Pero bueno, vamos a nuestra pausa y nos metemos de lleno ya con nuestro libro. Vamos y regresamos. Por mucho que Dale Carnegie
haya sido un innovador en el ámbito del desarrollo personal, en la medida en el que se presenta un conjunto de ideas nuevas cuyas ventajas son aptas para ganarse los favores de sus contemporáneos, no deja de ser un heredero que extrae en gran cantidad y con gran agradecimiento el patrimonio de diversos filósofos y pensadores que van desde nuestra antigüedad hasta lo que es el siglo XXI. Bueno, en ese entonces el siglo XX, ¿no? Y aunque no se dedica a filosofar, Dale Carnegie se apoya en grandes figuras de la historia religiosa, empezando con Zaratustra, el reformador de la religión persa, que si ustedes recuerdan tenemos aquí nuestra sección también de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, y que pues la hemos fraccionado todos los martes para que ustedes puedan escuchando esta sección. Aprovecho el gol aprovecho el comercial para meter mi gol. Y bueno, a Carnegie también le interesaban los pensadores chinos como Confucio o Lao Tse. Ya saben que el primero, Confucio, elaboró una filosofía que pregoniza un orden social que se obtiene mediante el respeto a la virtud. Y más que una religión, se trata de una moral que desea fundar con el fin de llevar a la humanidad, porque el hombre estaba en el centro de sus reflexiones, a una armonía construida a base de la sinceridad, la misma sinceridad que se sitúa en el corazón del método de Carnegie. A Lao Tse, por su parte, se le considera el fundador del taoísmo, una religión china que pone por delante al hombre como individuo consciente y que debe integrarse armoniosamente en el universo. En este mismo sentido, Dale Carnegie destaca la cercanía de estos, también con Buda, lo que es Siddhartha Gautama, al que cita en varias ocasiones en su libro. En su opinión, el fundador del budismo definió este simple principio: ninguna relación social puede ser fructífera si no está basada en un respeto recíproco, incluso en un afecto mutuo. Y a continuación, Carnegie acerca a estos pensadores al personaje bíblico de Jesús, cuyas palabras dice: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa sería la conclusión de estas distintas filosofías. Y partiendo de estas figuras, Dale Carnegie establece varios preceptos que forman su método. Es indispensable tener en cuenta el punto de vista del prójimo antes de juzgar. Es necesario respetar las convicciones de todo el mundo. Y por último, la sinceridad es la condición previa de toda relación social. Dale Carnegie se presenta en varias ocasiones como el heredero del pensamiento socrático. Considera que el ilustre pensador griego es uno de los primeros psicólogos y uno de los mejores, claro, en su tiempo, y su método de enseñanza, basado en las preguntas, se ha usado como modelo siglo tras siglo. Para Carnegie, esta técnica permite lograr que el otro adopte tu punto de vista de manera muy sutil. Dale Carnegie cita a varios filósofos del siglo XIX y XX. Probablemente Carnegie se basa en su método de influir en el entorno de John Dewey, el fundador de la doctrina del instrumentalismo. Este pedagogo estadounidense, descendiente del pragmatismo, establece como postulado que el hombre quiere por encima de todo ser importante. Y Carnegie añade a esta afirmación que este poderoso deseo se sitúa entre las necesidades básicas, las necesidades vitales, al mismo nivel de comer o de dormir. Y solo se cumple si es otro el que reconoce y elogia esta importancia, independientemente del motivo de la misma. William James, otro filósofo relacionado con el pragmatismo, defiende esta misma idea. El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Carnegie retoma esta cita
que la convierte para él en una manera ideal para ser amigos, en primer lugar, y ya más tarde para influir también en ellos, dejando a un lado el deseo sexual. Este mismo deseo en el que Freud señala como móvil de todas nuestras acciones. Por lo tanto, Carnegie va a construir su método sobre una manera de responder a esta necesidad e inspirándose en el escritor y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, que decía que los buenos modales se hacen de pequeños sacrificios. Establece como uno de los primeros principios el de conocer y acordarnos del nombre de nuestros interlocutores. Respaldándose en el aporte de los filósofos antiguos y también de los contemporáneos, Dale Carnegie desarrolla un modelo del comportamiento que no solo permite que todos puedan encontrar su lugar en la sociedad, sino también que encuentren satisfacción y que logren el éxito en ella. De los filósofos de la antigüedad se queda con la virtud de la sinceridad. De los contemporáneos hace suyo el postulado que afirma que el hombre anhela el reconocimiento. Así pues, el lema de su método será interesarse sinceramente por los demás, algo que últimamente nos hace mucha falta, ¿no? Escuchar con una atención real y con unas ganas sinceras de aprender del otro. A esto nos invita Dale Carnegie, que vuelve a citar a Emerson y dice así: todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Todo el mundo tiene algo que aportarle a la sociedad. Y así es como ésta se equilibra. Todo el mundo quiere que su talento particular sea reconocido. El hombre necesita consideración para lograr esa satisfacción. Por lo tanto, escuchar a tu interlocutor con sinceridad es responder a esta doble necesidad: enriquecerte a ti mismo y satisfacer el anhelo del reconocimiento del otro. Como consecuencia, hay que evitar cualquier adulación, ya que esta no es más que cierta hipocresía. No nos ganaremos la simpatía de nadie a través del desprecio, pero sí de la sinceridad. Seamos sinceros. Y aquí se sitúa el núcleo de la obra de Carnegie, que podríamos resumir de la siguiente manera: ama a los demás para que los demás te amen. De esta tensión, esta aflexión, solo puede descansar en la honestidad y necesita, por lo tanto, de una cierta abnegación en nuestras relaciones con los demás. Ante una situación difícil, el instinto lleva al hombre a adoptar una postura defensiva que la mayoría de las veces entraña en lo que es la ira y la agresividad, y la situación solo puede empeorar y finalmente deja a ambas partes con un sentimiento de arrepentimiento, frustración y pérdida de tiempo. Por lo tanto, es preciso evitar la confrontación. Para ilustrar su tesis, Carnegie cita un adepto de Buda, que dice así: el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. De esta manera, incluso si estamos seguros de que tenemos razón, no hay que abrumar a nuestro interlocutor, no hay que empujarle hasta que se refugie, porque no haremos más que ganarnos su rencor. Hay que hacer lo contrario: escuchar al otro, buscar soluciones comunes, admitir que podemos equivocarnos y aplazar una decisión en vez de presionar a nuestro interlocutor. De esta manera, nos vemos lógicamente arrastrados a tener en cuenta la opinión de los demás. Por lo tanto, para obtener la simpatía de las personas que nos rodean, hay que reconocer su importancia valorando sus opiniones. Para sostener este principio, Carnegie toma el ejemplo nada más y nada menos que de Henry Ford. Si hay un secreto del éxito, este reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde este punto de vista, así como el propio. Así, a través de consejos, Carnegie nos invita a tener en cuenta la opinión del prójimo sistemáticamente, sobre todo descubriendo sus motivaciones, las razones profundas de las que emanan sus prejuicios
Y el primer efecto derivado de esta actitud será suavizar las tensiones, desarmando a tu interlocutor, y a partir de ese momento, y además del respeto que le inspirarás, este no podrá más que recompensarte con la misma estima, puesto que ahora observa las cosas desde tu punto de vista. La satisfacción será mutua y la consideración recíproca. Valorar a alguien escuchando con humildad y también con mucha sinceridad implica evitar cualquier crítica repentina y pronunciada sin reflexionar. Al contrario, de lo que se trata es de esforzarse y hacer todo lo posible por dispensar cumplidos y elogios. Al fin y al cabo, toda relación humana descansa en el sutil arte de la diplomacia, ¿no? Aunque esté justificado criticar al prójimo, hará que éste se enfrente a sus defectos, a sus límites o a sus errores. Ser consciente de nuestras debilidades es una cosa, pero escucharlas en la boca de otro es mucho más difícil de asumir, puesto que a menudo se hiere el amor propio. Por mucho que el orgullo sea un defecto, humillar a los demás no tiene nada de bueno. La nobleza del hombre se encuentra sobre todo en el perdón y en el hecho de aceptar a cada uno tal y como es. Carnegie tilda de tontas, a las personas prestas a hablar mal de los demás. Así afirma que a menudo la crítica engendra mucho rencor. ¿Y cómo vamos a esperar la amistad de alguien si le hemos herido irreflexivamente? De ahí la necesidad de mostrarnos diplomáticos y de evitar demostrar que tenemos la razón a expensas de nuestro interlocutor. Partiendo de la obra de Burrhus F. Skinner, que fue un psicólogo estadounidense, Dale Carnegie nos demuestra la eficacia de su método, que prohíbe la crítica y potencia el dar ánimos como herramientas de la que valerse para estimular los actos de nuestro entorno. Toma como por ejemplo a grandes millonarios como Andrew Carnegie o a John Rockefeller, que habrían hecho fortunas gracias, entre muchos de sus talentos, a su capacidad para motivar a sus empleados y a incitarlos a que den lo mejor de sí mismo para ser merecedores de los elogios que después les llegarán a ellos. El poder de la confianza de uno mismo es determinante. Por ello, para Dale Carnegie, resulta evidente que la admiración y el elogio alimentan ese poder y estimulan a aquellos a los que se dirigen, y de esta forma aluden en muchas ocasiones a esta máxima: una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Así, Carnegie llega a la siguiente conclusión: para motivar a alguien hay que tener fe en él. Suponer de las cualidades de alguien va a situar a esta persona en un nivel que no tiene por qué tener, pero que se esforzará por conseguir. Carnegie nos invita a utilizar este método en la educación de los más pequeños, porque para ellos no hay mejor motor que la confianza de sus padres. La traducción literal del título de la obra de Dale Carnegie reza: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Aquí se encuentra el objetivo de su método. No solo hay que hacer amigos, sino que también hay que ofrecer métodos para los que todo el mundo pueda influir en los que le rodean, persuadiéndolos para que actúen de una dirección deseada. Y más que exigir brutalmente, lo que se trata es que el prójimo tenga ganas de actuar como tú quieres. La primera manera de lograr este objetivo es convencerlo de que, en realidad, tu idea, la que ha tenido él, la necesidad de existir, es tal que la menor alusión a nuestra real o supuesta importancia nos hará sentirnos halagados y acogeremos esos elogios con cierta ingenuidad. No negaremos haber tenido una buena idea, y así sutilmente nos dejaremos convencer, felices de que nuestro interlocutor haya visto en nosotros una inteligencia o una capacidad de la que no sospechábamos. Conversar
es un arte delicado cuando de lo que se trata es que un individuo llegue a una conclusión deseada. Tenemos que lograr que nazca la voluntad de satisfacernos a través de un hábil juego de preguntas, sugerencias y de cumplidos. Al menos es así como Carnegie contempla una conversación. Para él, convencer es, en primer lugar, dejar hablar al prójimo y escucharlo con atención para que desvele lo que se esconde en lo más profundo de su pensamiento. Ya partiendo de ese punto, hay que sugerirle un razonamiento que le lleve a llegar por sí mismo a la conclusión deseada. Es necesario evitar por todos los medios que el interlocutor diga no, porque se retractaría inmediatamente y se cerraría a tus argumentos. Este es el motivo por el que las preguntas deben plantearse con sutilidad y por lo que nunca deben llegar a las negociaciones. De ser así, el otro no tendrá reparos en hacer suya tu opinión. Este proceso implica poner a uno mismo en segundo plano. Para influir en alguien, es preciso tratarlo bien, ¿no? La mejor manera de hacerlo, según Carnegie, es colocarse en una situación de inferioridad. Entonces, alude a Lao Tse para justificarse, diciendo: el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrían utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Una de las formas de concederle al otro la superioridad es reconocer nuestros fallos con humildad. Todos podemos equivocarnos, lo sabemos. Admitirlo solo puede llevar a que el interlocutor tienda a la clemencia y a la justicia, es decir, a demostrar la misma humildad y a reconocer que él también puede equivocarse. Y así, sutilmente, le guiamos hacia un cambio de opinión. Para ser un buen líder, es preciso saber influir en los que te rodean con tacto y diplomacia. Según Dale Carnegie, el éxito pasa por situarse en segundo plano y a poner por delante a todos los demás, a las personas que nos rodean. Un líder no es el que hace las cosas, sino el que logra que éstas se hagan. Su principal talento es, por lo tanto, esa capacidad de insuflar energías e ideas a sus subordinados. Para que estos actúen con mayor voluntad posible, tienen que tener ganas de hacerlo y no verse forzados por motivos de relación jerárquica. La diplomacia será la principal cualidad de un líder. La segunda será, probablemente, la tendencia de dispensar cumplidos y elogios. Estos ánimos deben de ser sinceros y, tal como recuerda Dale Carnegie en varias ocasiones, estimulan e incrementan los esfuerzos. Debe aclamarse cada progreso, cada cumplido alimenta el espíritu de una satisfacción sin la cual no podríamos continuar. Carnegie es partidario de la idea de que cada persona necesita sentirse importante ante los ojos de los demás. Este deseo es el medio a través del cual el autor propone influir en el prójimo para el beneficio de todos, y el objetivo universal es la felicidad, y de esta forma, dispensando con elegancia muestras de atención, de admiración y de reconocimiento, satisfacemos los deseos de las personas que nos rodean y las atraemos a nuestra causa. Carnegie añade que el efecto también será positivo para el que realiza estos gestos de simpatía, sobre todo si son desinteresados, ya que la naturaleza humana es tal que se alegra de la propia felicidad que suscita. Según Carnegie, el primer gesto que hay que realizar es sonreír. Una sonrisa pide a gritos ser correspondida y favorece la comunicación tanto como intercambio como a modo de transmisión. Si no hacemos el esfuerzo de ser agradable ante los demás, ¿qué podemos esperar del prójimo? Siguiendo su lógica. Sonreír es un imperativo en cualquier relación social. De la misma manera que son las palabras como gracias o de nada, que además de educación son una marca de respeto para con el otro.
Carnegie no solo nos dice cómo hacer amigos o influir en ellos, sino que nos describe un tipo de comportamiento social favorable y mejorar nuestra realización personal y de las personas que nos rodean. Vamos a hacer nuestra pausa, ya que terminamos nuestro bloque un poquito más largo de los bloques más comunes, porque quiero mandar un saludo, quiero mandar un abrazo a las personas que nos escuchan en Panamá, en esos lugares de la provincia de Panamá, la provincia de Los Santos, provincia de Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí, gente que recientemente se añadieron como lunares, que se suscribieron al canal y que nos han dejado sus mensajes. Me siento muy contento porque en este tiempo que ha crecido el canal, ha habido lugares donde no nos escuchaban y de repente llegó una masa de personas que de un día para otro me di cuenta que nos estaban escuchando anteriormente, hace como 6 meses, nos estaban escuchando casi 60 países y ahorita nos están escuchando alrededor de 80 países. Esos 20 países extra que se nos han anexado y que han estado aquí, algunos de ellos son de la gente de Panamá, estas 4 provincias que nos están escuchando. Me siento muy contento porque parte de lo que estoy haciendo lo hago con tanto gusto, con tanto amor, con tanto atino para poder encontrar un punto en el cual nos podamos conectar, la gente que nos escucha, los lunares que nos escuchan del otro lado, y lo que a mí me gusta hacer. Y esta es una forma de poder contribuir conmigo para poderse poner en contacto con las cosas que yo hago. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito sobre las repercusiones de esta obra, las críticas desde otra perspectiva y no les voy a adelantar. Vamos a la pausa y regresamos. Como ya sabemos, el éxito de la obra de Dale Carnegie fue rotundo desde el momento de su publicación, en el año de 1936. Acordémonos bien, 1936, Acaba de pasar el Martes Negro en Estados Unidos, lo de la crisis económica, aunque el autor recurre a antiquísimos preceptos, porque ¿acaso sus consejos no se asemejan a grandes rasgos al mandamiento cristiano de amar al prójimo? Logra convertirlos en unos cuantos principios de comunicación simple, inscritos en su libro con una presentación clara y de carácter pedagógico. Y aunque a veces sus consejos son simplemente lógicos, estos nos hacen ser conscientes de algunos desaciertos, así como de los motivos que llevan a que un manager sea más apreciado que otro, aunque éste obtenga los mismos resultados o mejores resultados. En este sentido, este superventas sienta las bases de la gestión humana tal y como se concibe hoy en día. De hecho, son muchos los directores empresariales que han solicitado a Carnegie como consejero. Y a pesar del gran éxito que cosecha la obra, que al día de hoy se ha editado más de unas 50 veces, se pueden realizar algunos comentarios. En primer lugar, aunque este libro tiene el mérito de hablar sobre las bases de la comunicación de una manera muy accesible, la estructura a veces nos deja algo que desear, lo que lleva a cabo que a lo largo de la obra haya varias repeticiones, quizás para que nos quede bien claro, ¿no? Y aunque no sea más que un detalle, este aspecto puede generar una cierta frustración a la hora de leer la obra. Bueno, al menos eso a mí me pasó. Lo que también podemos reprocharle es el hecho de utilizar valores que por definición han de ser de desinteresados, como lo es la honestidad, la sinceridad, el respeto al prójimo, desde una perspectiva egocéntrica y de éxito personal. Parece que el autor había querido conciliar estos nobles principios con la motivación más mezquina, lo que es ganar dinero, influencia y poder, y evidentemente esta ambigüedad le ha valido un número de críticas
que cuestionan la ética subyacente de su texto, que a veces parece querer que el lector aprenda a adular, a manipular a los que le rodean y en definitiva a desempeñar un papel cuyo único objetivo es satisfacer sus propios intereses. En realidad, podemos influir en las personas con la idea de un objeto, con la idea de obtener un beneficio, incluso si éste se puede compartir sin caer en la vanidad o en el egocentrismo. Podemos actuar de manera realmente desinteresada con una agenda, aunque ésta sea conocida por todos. La verdad es que parece un contrasentido, ¿no? Carnegie se defiende de esta crítica exigiendo que sus cumplidos y sus ánimos sean absolutamente sinceros, apelando a un nuevo modo de vida centrado en la visión de que es bueno para el prójimo. No habla de manipular, sino de persuadir al conseguir que el otro sienta unas ganas sinceras de ir en nuestro sentido. Y sin embargo, es difícil trazar este límite, porque ¿qué sucede cuando no conseguimos que el otro llegue a donde nosotros deseamos? Lo cierto es que es mucho más difícil actuar con benevolencia y magnanimidad sincera, claro, si nuestro deseo se ha visto contrariado, ¿no? Así, entre generosidad real y narcisismo oculto, bajo el disfraz de altruismo, ¿qué tipo de ética se esconde en realidad en el método de Carnegie? Otra reflexión sobre los fundamentos del contenido está muy relacionada con lo que hemos desarrollado anteriormente y que consiste en el riesgo de comportamiento a seguir al pie de la letra con sus consejos de Carnegie, lo que dice que es posible que quien lo haga pierda su personalidad a fuerza de vigilar sin descanso, de intentar evitar conflictos, de querer adaptarse a las necesidades del otro para obtener favores, entre tantas otras cosas. ¿Es posible sentirse realizado de esta manera, una vez más? ¿Y acaso hay cabida para la honestidad en todo esto? Finalmente, mencionaremos un último aspecto. ¿Les parece? Bueno, ya estamos en esto, ¿no? Carnegie prohíbe toda la crítica bajo el pretexto de que el interlocutor se sentirá gravemente herido. Para evitar toda fuente de desacuerdos, prefieren no decirle abiertamente que se ha equivocado. Para Carnegie, el arte de la diplomacia va mucho más allá de unas simples nociones de tacto y benevolencia. Su visión descansa en la facultad de sugerir e influir con toda sutilidad y rechazar categóricamente la crítica. Si bien es cierto que no siempre nos gusta que nos critiquen, una crítica constructiva, presentada con mesura y diplomacia, puede ser aceptada con gratitud y de gran utilidad. Este síntoma es un respeto sincero hacia una persona que recibe la crítica, ya que la juzgamos digna de comprender nuestras observaciones y de mejorar su trabajo o su comportamiento. Rechazamos infantilizarla y de esta manera mostramos más consideración hacia ella que utilizando estratagemas que la reduzcan a un ser obtuso, susceptible y vengativo. ¿Acaso no dijo Andrew Guide? No le prestes mucha atención a las alabanzas, pero abre los ojos ante la crítica. Carnegie encuentra en él un ilustre contradictor que le incita a desconfiar de los elogios y que considera que lo más honesto son las críticas. Y para concluir, cabe señalar que prefiere ocultar numerosas cuestiones relacionadas en su mayoría con la autocrítica del usuario de su método, un aspecto que no habría estado de más tratar, lo que es la vanidad, el límite entre la influencia y la manipulación, el desprecio a los interlocutores, la infantilización del prójimo, la posibilidad de dejarse convencer a uno mismo, entre tantas cosas. Así, con todo, Dale Carnegie
ofrece unas excelentes herramientas que nos ayudan a comunicarnos mejor y a gestionar mejor nuestras relaciones, sobre todo en el ámbito profesional. Somos nosotros los lectores los que tendremos que tomar cierta distancia respecto a todos sus preceptos. Dale Carnegie evoca en su libro la obra de Skinner sobre el condicionamiento. Esto nos conduce lógicamente a los experimentos de Ivan Pavlov, este médico ruso que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año de 1904, que descubre a partir de los estudios sobre la saliva de los perros los reflejos condicionados, llamados en su honor comportamiento pavloviano. Es la relación inconsciente a la estimulación programada gracias a un aprendizaje previo. Lo que le relaciona con Carnegie, esto, a través de la teoría de Skinner, es la idea del placer como elemento motivador. Los perros de Pavlov, la perspectiva de comer cuando escucha una señal sonora. El interlocutor de Carnegie, el elogio que refuerza su sentimiento, debe de ser considerado por todos sus iguales. Entre los autores que han elaborado teorías de desarrollo personal, no podemos pasar por alto a Emile Coué, que potencia el poder de la autosugestión en su libro publicado 10 años antes que el de Carnegie, que se llama El dominio de sí mismo a través de las autogestiones conscientes, que se publicó en 1926. Aunque sus tesis se elaboran primero en el ámbito de la investigación médica, no hubo que esperar mucho antes de verlas convertidas en un principio básico cuyo objetivo es alcanzar el bienestar. Abraham Maslow, 20 años menor que Dale Carnegie, es un psicólogo que desarrolla teorías sobre la motivación y elabora una jerarquía de las necesidades del hombre que se asemeja a la lista establecida por Dale Carnegie a principios de su obra de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y la obra de Maslow se refiere a la psicología general, pero sus sucesores aplican sus principios en el ámbito de la gestión. Recordemos que ya tenemos un programa de Maslow, que ya hemos hablado de él, de su obra, aquí en el programa también. Si ustedes quieren echarle un ojo, si quieren entrar y revisar así de la pirámide de Maslow en Crónicas Lunares de Sun, lo pueden poner ahí en el buscador en cualquiera de las plataformas que nos escuchan. Pirámide de Maslow, Crónicas Lunares de Sun, y seguramente les va a salir. Y recordemos que en resumidas cuentas, la pirámide de las necesidades de Maslow reflejan apenas el espíritu de la jerarquía de las personas que, sin ser su autor, al menos le da su nombre. Y sin embargo, esta pirámide de las necesidades de Maslow es uno de los elementos fundadores de la psicología humanista. En el primer nivel tenemos las necesidades fisiológicas, si ustedes lo recuerdan bien. Casa, comida y techo, alimento, casa, comida, techo, alimento, estoy repitiendo lo mismo. Bueno, seguridad, lo que es la casa, el techo, nuestro bienestar físico, ¿no? Después vienen las necesidades de seguridad en el segundo plano. En el tercer plano vienen las necesidades de pertenencia y de amor. Saber que pertenecemos a un lugar, a un grupo, a una familia, a un club, a una región, a un país. Después vienen las necesidades de estima y por último las necesidades de autorrealización. Si quieren más, si quieren saber un poquito más sobre esto, pues les recomiendo que se den una vuelta al programa. Y pues vamos a terminar nuestro programa. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa y terminamos con un resumen de esto, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. Recordemos que en plena depresión económica, cuando el modelo estadounidense del self-made man se revela insuficiente, Dale Carnegie publica un libro que dejará huella en la gestión empresarial, pero también en el ámbito que está dando sus primeros pasos, en el de desarrollo personal. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, publicado por primera vez en el año de 1936 en Estados Unidos,
Se ha traducido a más de 30 lenguas y ha sido constantemente reeditado hasta lo que son nuestros días y es uno de los grandes top 10. Y su éxito ha sido imparable y descansa en la eficacia del método que Carnegie define con un cierto número de principios. ¿Cuál es la base de su teoría? Que todo el mundo aspira a la felicidad. Esta felicidad depende de la satisfacción de unas necesidades imperativas como alimentarse, proteger a nuestros pequeños, a los niños, entre tantas otras cosas. Y una de sus necesidades es el profundo deseo de existir y dejar huella en la que nos rodean. Por lo tanto, este anhelo de consideración va a ser el medio a través del cual intentaremos simpatizar y más tarde influir en el prójimo a través de diferentes preceptos que habría de ponerse en marcha. Saber cuándo escuchar al prójimo es, según Dale Carnegie, condición previa a cualquier otra cosa cuando de lo que se trata es de ganarse la simpatía de alguien. Ignorar a la gente significa menospreciarla. Escucharla es reconocer que son interesantes. Escuchar con atención ya responde, por lo tanto, a esta necesidad primaria del hombre de ser reconocido. Ser sincero también es una necesidad para Carnegie, que afirma que los hombres son lo suficientemente inteligentes como para diferenciar entre lo que es un cumplido sincero y una adulación hipócrita. Por lo tanto, toda nuestra atención y todos nuestros comentarios deben de estar empapados de absoluta honestidad. Hay que halagar más que criticar. Este principio nos lleva a un dilema. ¿Cómo responder a la necesidad de reconocimiento sin caer en la adulación? Carnegie responde simplemente que hay que obligarse a animar a nuestros interlocutores e ignorar lo que sea criticable en sus opiniones y su comportamiento. Según él, la crítica nos hace daño y nos humilla. Por ello, está prohibido. En cambio, sus cumplidos animan y estimulan, por lo que hay que privilegiarse. Para darle a tu interlocutor toda la consideración a la que éste cree que tiene derecho, Carnegie nos invita a hacer caso omiso de nuestro amor propio, renunciando a cualquier disputa e incluso a que nos atribuyamos, si es necesario, todos los defectos o errores de juicios que puedan conducir a ella. Se trata de hacer la prueba de humildad al valorar al prójimo a expensas de uno mismo. Dale Carnegie también afirma que la confianza que se le acuerda a la gente que nos rodea es un verdadero motor para ellos. Por ello, hay que tener fe en la capacidad del prójimo, porque suponer competencias y talentos en alguien le empuja a superarse a sí mismo para ser digno de la confianza depositada en él. Y por último, ya para terminar nuestro programa, uno de los últimos puntos en los que puse énfasis en este libro es que influir en los demás es la culminación de esta demostración. Carnegie nos ofreció las claves para guiar a los que nos rodean con cierta sutilidad, mediante un hábil juego de preguntas y a través de ánimos hacia el camino que nos hemos trazado. Adoptar su método significa desarrollar las cualidades necesarias para convertirnos en un líder real. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso. Recuerden que estuvieron escuchando Crónicas Lunares de Sun. Recuerden que yo soy Irving Sun. Y pues nos escuchamos la próxima semana. A ver, déjenme ver qué es lo que tenemos programado para el próximo miércoles. La próxima semana vamos a hablar de la procrastinación. ¿Cómo acabar con ello? Y cómo esta palabrita de la procrastinación, que se ha puesto mucho de moda, hablemos de ella y bueno, lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Les parece? Les mando un abrazo muy caluroso. Les dejo un beso bien puesto y pues muchísimas gracias por estar.